En el crudo invierno de 1938, mientras las fuerzas de Francisco Franco avanzaban implacablemente a través de las escarpadas montañas de Asturias, España, un joven corresponsal de guerra estadounidense llamado Thomas McKinnon tropezó con un secreto que lo atormentaría el resto de su vida. Oculto en un remoto valle, cerca de la aldea de Payes, descubrió los vestigios de lo que los supervivientes locales susurraban ser la estirpe más maldita de toda España. 3 hermanas, Elena, Magdalena y Esperanza Calderón, habían compartido no solo un hogar, sino también un solo marido, creando deliberadamente lo que los expertos médicos describirían más tarde como el árbol genealógico más genéticamente aislado en la historia documentada de Europa. Durante más de 80 años los informes sellados de McKinnon han permanecido sepultados en los archivos del Departamento de Estado en Washington, D.C., junto a testimonios demasiado inquietantes para el consumo público. Lo que ocurrió en ese rincón olvidado de Asturias entre 1895 y 1938 desafía todo lo que creíamos saber sobre la supervivencia familiar y los límites aterradores a los que las personas llegarán para preservar lo que consideran su linaje de sangre pura. Antes de continuar con la historia de las hermanas Calderón y el terrible descubrimiento que cambió para siempre la vida de un periodista estadounidense. Si te sientes fascinado por misterios históricos tan oscuros como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de pulsar la campana de notificaciones. Desenterramos las historias olvidadas más escalofriantes de todo el mundo, que, de alguna manera, se conectan con la historia de Estados Unidos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué estado nos escuchas? Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas del misterio, quienes nos ayudan a sacar a la luz estas narraciones sepultadas, especialmente aquellos con ascendencia española o europea que puedan reconocer elementos de estos secretos del viejo mundo. Las montañas del oriente de Asturias siempre habían sido un lugar al que el mundo exterior parecía haber olvidado mirar. Incluso, mientras España se desgarraba en la brutal guerra civil de 1936 a 1939, los valles remotos cercanos a los picos de Europa permanecieron en gran medida intocados por el conflicto que azotaba el resto del país. Fue aquí, en la aislada aldea de Payes, donde la familia Calderón había establecido su hogar durante casi 3 siglos, llegando originalmente de los territorios vascos en la década de 1640 como ganaderos y canteros. Para 1895, la familia se había reducido a solo un hombre, don Aurelio Calderón, y sus 3 hijas, Elena, la mayor, de 22 años, Magdalena, de 20, y Esperanza, con apenas 18. Su madre, Concepción, había fallecido al dar a luz a la que habría sido una 4ª hija, dejando a Aurelio la tarea de criar a las muchachas en completo aislamiento del puñado de otras familias dispersas por Puritpun, el valle. La ciudad más cercana de cierta importancia era Cangas de Onís, a un día completo de viaje en mula a través de senderos montañosos traicioneros que se volvían intransitables durante los duros meses de invierno. Aurelio Calderón era un hombre obsesionado con lo que llamaba la pureza de la sangre, la pureza de sangre. Había dedicado años a estudiar las genealogías familiares guardadas en el cofre de madera de su padre, rastreando el linaje Calderón a través de registros de matrimonio y certificados de nacimiento cuidadosamente conservados. Lo que descubrió lo llenó tanto de orgullo como de terror. Su familia se había mantenido notablemente libre de lo que él consideraba contaminación extranjera. No hubo matrimonios con moros durante el período medieval, ni uniones con conversos,
judíos convertidos al cristianismo, y lo más importante, no se había mezclado con el campesinado asturiano local, al que consideraba racial y genéticamente inferior. Pero ahí residía su problema. Como único varón superviviente del linaje Calderón, Aurelio se enfrentaba a una elección imposible. Si permitía que sus hijas se casaran fuera de la familia, la estirpe que creía sagrada se diluiría para siempre. Si les prohibía casarse por completo, el linaje se extinguiría con él. Sin embargo, existía una tercera opción, una que había comenzado a tomar forma en su mente cada vez más perturbada durante los largos y oscuros inviernos en los que la familia estaba completamente incomunicada del mundo exterior. Las tres hermanas Calderón habían sido criadas bajo la creencia de que eran fundamentalmente diferentes de otras personas. Su padre les había llenado la cabeza con historias de su noble ascendencia, afirmando que descendían de reyes godos y que su sangre portaba propiedades especiales que debían ser preservadas a toda costa. Elena, con sus rasgos afilados y penetrantes ojos grises, se había convertido en la principal confidente de su padre en sus obsesiones genealógicas. Magdalena, más dulce y cuestionadora, a menudo se preguntaba sobre el mundo más allá de su valle, pero se le había enseñado que tal curiosidad era un signo de debilidad moral. Esperanza, la más joven, había nacido con una ligera cojera que su padre interpretaba como una marca de la antigua nobleza de su familia, un signo físico, según él, que aparecía solo en los linajes más puros. El aislamiento las había moldeado de maneras que habrían horrorizado a cualquier observador externo. Para 1895, las hermanas hablaban un dialecto casi incomprensible para otros hispanohablantes, mezclando un castellano arcaico con asturiano, e incluso fragmentos de lo que parecía ser latín medieval. Vestían ropas pasadas de moda durante décadas, cosidas a mano a partir de patrones transmitidos por generaciones. Lo más inquietante de todo era que habían desarrollado una relación entre ellas y con su padre que desdibujaba todos los límites normales de la vida familiar. Al acercarse el invierno de 1895, Aurelio Calderón tomó una decisión que resonaría a través de las décadas y que 4 décadas más tarde llegaría a oídos de un joven periodista estadounidense. Reunió a sus hijas en la sala principal de su casa de piedra y les presentó lo que llamó un deber sagrado. Les había dicho que había encontrado la solución perfecta para preservar su linaje, asegurando su continuación. Las hermanas compartirían un solo marido, un primo lejano llamado Rodrigo Calderón, a quien había localizado en un pueblo cerca de Santander. Rodrigo, les aseguró, era de sangre Calderón pura, rastreada a través de su abuelo hasta el mismo ancestro que todos compartían. Lo que Aurelio no les dijo a sus hijas fue que Rodrigo Calderón no era un primo lejano en absoluto, sino su propio hijo con su difunta hermana, un hecho que lo convertía en el medio hermano de las muchachas. El engaño fue meticulosamente elaborado, respaldado por documentos falsificados que Aurelio había pasado meses preparando. En su lógica retorcida, este arreglo no solo preservaría su linaje, sino que en realidad lo purificaría aún más, creando niños cuya herencia genética estaría más concentrada que cualquier otra en la historia de su familia. El arreglo que propuso era metódico y frío en su cálculo. Cada hermana pasaría un mes como esposa principal de Rodrigo, mientras que las otras 2 servirían como compañeras y asistentes. Cualquier niño nacido de estas uniones sería criado colectivamente, con su parentesco específico, deliberadamente oscurecido,
para evitar el favoritismo. Las hermanas vivirían juntas en armonía, unidas en su sagrada misión de crear la prole más pura posible. Helena, siempre la hija dócil, aceptó inmediatamente. Magdalena expresó preocupaciones, pero fue rápidamente silenciada por los argumentos teológicos de su padre sobre la voluntad divina y el honor familiar. Solo Esperanza pareció comprender el horror completo de lo que se proponía, pero sus protestas fueron desestimadas como la histeria de la juventud. En el plazo de un mes, Rodrigo Calderón llegó de Santander, un hombre de 35 años con ojos hundidos que parecía comprender su papel demasiado bien. El invierno de 1896 trajo consigo un silencio que pareció devorar todo el valle de Calderón. Las primeras nevadas cayeron antes de lo habitual, sellando la casa de piedra de la familia del mundo exterior hasta la primavera. Fue durante estos meses de completo aislamiento que la verdadera naturaleza del plan de Aurelio comenzó a revelarse y lo que había parecido meramente inquietante evolucionó a algo mucho más siniestro. Rodrigo Calderón había llegado en noviembre, justo cuando los puertos de montaña se volvían traicioneros. Era un hombre marcado por las penurias, con un rostro curtido más allá de sus años y manos que portaban los callos de alguien que había conocido el trabajo manual desde la minoré infancia. Pero había algo más en él, una peculiar intensidad en sus ojos oscuros y una forma de hablar que sugería que entendía mucho más sobre la verdadera historia de la familia Calderón de lo que inicialmente había dejado entrever. El arreglo comenzó exactamente como Aurelio lo había planeado. A Helena, por ser la mayor, se le concedió el primer mes para establecerse como esposa principal de Rodrigo. La ceremonia que los unió fue oficiada por el propio Aurelio, utilizando una combinación de ritual católico y lo que él afirmaba ser antiguas tradiciones familiares transmitidas por sus ancestros godos. No hubo testigos externos, ni registro civil, ni conexión con la iglesia en Cangas de Onís. En todo sentido legal, no fue un matrimonio en absoluto, sino más bien un acuerdo de cría cuidadosamente orquestado, disfrazado de deber religioso. Lo que sucedió durante ese primer mes perseguiría al valle durante décadas. Helena, que siempre había sido la más obediente de las hermanas, comenzó a cambiar de maneras que ni Magdalena ni Esperanza podían comprender. Se volvió reservada, susurrando con Rodrigo en los rincones de la casa y desarrollando lo que solo podría describirse como una obsesión por los gráficos genealógicos de su padre. Pasaba horas copiando nombres y fechas, creando elaborados árboles genealógicos que mostraban la composición genética teórica de cualquier niño que pudiera engendrar. Pero fue durante las largas noches, cuando la familia se reunía alrededor del fuego en la sala principal, que el verdadero horror de la situación comenzó a manifestarse. Rodrigo hablaba de su infancia de maneras que no encajaban con la historia que Aurelio había contado sobre sus orígenes. Mencionaba lugares cercanos a Payes que ningún primo lejano debería haber conocido. Recordaba personas y eventos del pasado del valle con una intimidad que sugería un profundo conocimiento personal. Y lo más inquietante de todo, guardaba un asombroso parecido físico con el propio Aurelio. La misma nariz estrecha, la misma hendidura distintiva en su barbilla, los mismos inusuales ojos grises que marcaban el linaje Calderón. Magdalena fue la primera en expresar sus sospechas. Durante el segundo mes, cuando se había convertido en la compañera principal de Rodrigo, comenzó a hacer preguntas incisivas sobre su historia familiar.
sus indagaciones fueron recibidas con respuestas evasivas y, lo que era más preocupante, con violenta ira por parte de su padre. La reacción de Aurelio ante cualquier cuestionamiento sobre los antecedentes de Rodrigo fue tan extrema que confirmó los peores temores de Magdalena. Algo estaba fundamentalmente mal en todo el arreglo. Fue Esperanza, sin embargo, quien descubrió la verdad. En una noche de febrero de 1897, cuando una feroz tormenta de nieve había atrapado a la familia dentro durante 3 días, descubrió un alijo de cartas escondido debajo del colchón de su padre. La correspondencia, que databa de más de 2 décadas atrás, revelaba el alcance total del engaño de Aurelio y la verdadera identidad del hombre que ahora estaba rotando matrimonios con las 3 hermanas. Las cartas eran de la hermana de Aurelio, Carmen, que había muerto en 1862, poco después de dar a luz a un hijo ilegítimo. La identidad del padre nunca fue registrada, pero las fechas y circunstancias dejaban claro que el propio Aurelio era el responsable. Carmen había muerto en el parto en la casa de campo de los Calderón y el bebé, Rodrigo, había sido enviado para ser criado por parientes lejanos en Santander. El muchacho había crecido sin saber nada de su verdadero parentesco, creyéndose un primo huérfano de la familia Calderón, pero las cartas revelaban algo aún más perturbador. Aurelio se había estado carteando con Rodrigo durante más de 5 años, revelando gradualmente porciones seleccionadas de la historia familiar, mientras ocultaba cuidadosamente la verdadera naturaleza de su relación. Había convencido al joven de que era un primo lejano, con la obligación de ayudar a preservar el linaje familiar, sin mencionar nunca que tal preservación implicaría casarse y embarazar a sus propias medias hermanas. El impacto psicológico de este descubrimiento en Esperanza fue inmediato y devastador. Confrontó a su padre esa misma noche, exigiendo una explicación por lo que correctamente identificó no solo como incesto, sino como una forma de abuso generacional que había sido planeada durante décadas. La respuesta de Aurelio fue tranquila, metódica y absolutamente escalofriante en su lógica. Explicó que las definiciones tradicionales de las relaciones familiares eran irrelevantes cuando se trataba de linajes tan puros y antiguos como el suyo. Los tabúes normales, afirmó, se aplicaban solo a la gente común que ya había diluido su herencia genética a través de generaciones de reproducción descuidada. Para familias como los Calderón, que habían mantenido su pureza durante siglos, se aplicaban reglas diferentes. Lo que otros podrían llamar incesto, él lo denominaba refinamiento genético. Lo que podrían llamar abuso, él lo llamaba deber sagrado. Además, argumentó, los resultados hablarían por sí mismos. Los niños nacidos de estas uniones poseerían cualidades que ninguna reproducción ordinaria podría producir: inteligencia, belleza y dones espirituales que solo provenían de la cuidadosa concentración de linajes superiores. Serían, en sus palabras, la perfección que Dios había planeado antes de que el pecado introdujera el caos en el orden natural. El horror de Esperanza ante estas revelaciones solo fue igualado por su creciente comprensión de que no había escapatoria de la situación. El invierno había hecho imposible la huida, pero incluso cuando llegara la primavera, ¿a dónde podría ir? No tenía dinero, ni conexiones con el mundo exterior, ni comprensión de cómo sobrevivir más allá del valle que había sido todo su universo. Más importante aún, tanto Elena como Magdalena ya mostraban signos de embarazo, atándolas permanentemente a la pesadilla que Aurelio había creado.
Mientras las nieves finalmente comenzaban a derretirse en marzo de 1897, Esperanza tomó una decisión que atormentaría a la familia Calderón durante las siguientes 4 décadas. En lugar de huir o seguir luchando contra el arreglo, se quedaría y documentaría todo. Comenzó a llevar un registro detallado de la vida diaria en el hogar, el desarrollo de los embarazos de sus hermanas y, lo más importante, los cambios graduales en el comportamiento y la apariencia que comenzarían a manifestarse en los niños que pronto nacerían. La primera generación de niños Calderón llegó en el otoño de 1897, y con ellos vino la confirmación de los peores temores de Esperanza sobre las consecuencias de los experimentos genéticos de su padre. Elena dio a luz a gemelos, un niño y una niña que llamó Alonso y Concepción, mientras que Magdalena dio a luz a una única hija a la que llamó Carmen, en honor a la tía que ninguna de ellas había sabido que existía. Los partos fueron difíciles, requiriendo que Aurelio sirviera como partero, ya que no había ayuda médica externa disponible durante la temporada temprana de nieve. Desde sus primeros días, los niños mostraron características que los marcaban como diferentes de cualquier descendencia que pudiera haber resultado de uniones normales. Los 3 nacieron con los distintivos ojos grises que se habían convertido en el sello del linaje Calderón, pero sus rasgos físicos mostraban signos de lo que Esperanza reconoció como las consecuencias inevitables de la reproducción concentrada. Alonso tenía un prognatismo pronunciado que dificultaba el habla, mientras que los dedos de Concepción estaban palmeados entre los nudillos de una manera que sugería anomalías en el desarrollo. Carmen parecía la más normal de los 3, pero a medida que crecía, se hizo evidente que su audición estaba severamente limitada, forzando a la familia a comunicarse con ella a través de un elaborado sistema de señales manuales. Más inquietantes que las anomalías físicas, sin embargo, fueron los rasgos de comportamiento que surgieron a medida que los niños se desarrollaban. A la edad de 3 años, los 3 mostraban una preocupación inusual por las relaciones familiares, haciendo preguntas sobre el parentesco y los linajes que parecían estar mucho más allá de sus años. No mostraban interés en juegos o actividades típicas de niños pequeños, sino que pasaban horas estudiando los gráficos genealógicos que cubrían las paredes de la casa de campo. Lo más desconcertante fue que parecían comprender instintivamente que eran parte de algo secreto e importante, mostrando un nivel de discreción sobre los asuntos familiares que era notable y profundamente inquietante. El desarrollo de los niños coincidió con cambios significativos en la estructura familiar adulta. Para 1900, el arreglo original de rotación de matrimonios había evolucionado hacia algo mucho más complejo y perturbador. Elena, Magdalena y Esperanza habían tenido hijos adicionales, un total de 8 descendientes para 1905. Pero la cuestión del parentesco específico se había oscurecido deliberadamente. Rodrigo continuaba alternando relaciones con las 3 hermanas, pero ahora los hijos mayores comenzaban a participar en las discusiones sobre planificación familiar, ofreciendo opiniones sobre combinaciones genéticas y preservación del linaje que helaban a Esperanza hasta la médula. El aislamiento que originalmente había permitido el plan de Aurelio ahora se volvió esencial para su continuación. La creciente familia no podía arriesgarse a ser descubierta por autoridades externas que inevitablemente verían su arreglo como criminal. Esto significaba que los niños no recibían educación formal ni atención médica
ni exposición a relaciones sociales normales. Aprendieron a leer y escribir a partir de documentos familiares, estudiaron matemáticas a través de cálculos genealógicos y desarrollaron su comprensión del mundo enteramente a través de las conferencias de su abuelo sobre pureza de sangre y superioridad genética. A medida que avanzaba la primera década del nuevo siglo, la salud de Aurelio comenzó a declinar y con ello una creciente urgencia por establecer la segunda generación de su programa de cría. Alonso, a pesar de sus limitaciones físicas, estaba siendo preparado para eventualmente asumir el papel de patriarca familiar. Sus hermanas y primas estaban siendo evaluadas por su potencial como compañeras de reproducción, con gráficos detallados que rastreaban sus características genéticas y las cualidades proyectadas de la descendencia. El horror de esta situación se vio agravado por la completa aceptación de los niños de sus roles predeterminados. Habían sido criados para creer que las estructuras familiares normales eran corruptas e inferiores y que su arreglo único representaba una forma superior de organización humana. Cuando Alonso alcanzó la pubertad en 1910, comenzó a expresar entusiasmo por el día en que pudiera contribuir a la misión genética de la familia, viendo sus futuras relaciones con sus hermanas y primas no como abuso, sino como una responsabilidad sagrada. Fue durante este periodo que Esperanza comenzó a planear su escape, pero no para sí misma. Ella reconoció que ahora estaba demasiado implicada en los crímenes de la familia como para encontrar redención, sino para un posible rescate de los niños más jóvenes que aún podrían ser salvados del ciclo de abuso. Su documentación de la vida familiar había crecido hasta convertirse en un registro exhaustivo de 3 generaciones de incesto sistemático, manipulación genética y condicionamiento psicológico que esperaba que algún día sirviera como evidencia para las autoridades que pudieran intervenir. Pero los planes de intervención de Esperanza se complicaron por la agitación política que comenzaba a afectar incluso su remoto rincón de Asturias. Las tensiones sociales que eventualmente estallarían en la Guerra Civil ya eran visibles a fines de la década de 1910, con una creciente inestabilidad gubernamental y una supervisión administrativa reducida en las áreas rurales. El caos que se gestaba en toda España en realidad proporcionaría una cobertura adicional para las actividades de la familia Calderón, permitiéndoles continuar sus experimentos genéticos sin temor a ser descubiertos. Para 1920, la segunda generación había comenzado a reproducirse, con Alonso engendrando hijos tanto con su hermana Concepción como con su prima Carmen. La descendencia resultante mostró anomalías aún más pronunciadas que sus padres, incluidos varios niños nacidos con graves retrasos en el desarrollo y deformidades físicas que dificultaban la supervivencia en sus primitivas condiciones. Sin embargo, en lugar de ver estos resultados como evidencia del fracaso de su plan, Aurelio, ahora con 70 y tantos años, pero todavía mentalmente lúcido, los interpretó como pasos necesarios en el proceso de purificación, afirmando que los niños débiles eran simplemente la paja genética que debía eliminarse antes de que se pudiera lograr la verdadera perfección. La familia también había desarrollado elaboradas justificaciones para la alta tasa de mortalidad infantil que plagaba su programa de cría. Se decía que los niños que morían jóvenes habían sido llamados de vuelta a Dios porque su misión genética estaba completa. Aquellos que sobrevivían eran vistos como elegidos especialmente para llevar el linaje adelante.
Este marco teológico ayudó a los adultos a lidiar con la realidad de que aproximadamente la mitad de los niños nacidos en la familia morían antes de alcanzar la edad adulta, generalmente por complicaciones relacionadas con trastornos genéticos o la primitiva atención médica disponible en su aislado complejo. A medida que avanzaba la década de 1920, la familia Calderón se había convertido en una pequeña comunidad de casi 30 individuos, todos descendientes de las tres hermanas originales y su marido compartido. La casa de campo se había expandido varias veces para acomodar a la creciente población, pero la estructura básica de la vida se mantuvo sin cambios: cuidadosa planificación genética, mestizaje sistemático y aislamiento completo del mundo exterior. Habían creado, en esencia, su propia sociedad cerrada, con sus propias reglas, valores y comprensión de las relaciones humanas que no guardaban ninguna semejanza con la civilización normal. El otoño de 1930 trajo consigo cambios que finalmente conducirían al descubrimiento de la familia 8 años después. España estaba entrando en un periodo de inestabilidad política que culminaría en la Segunda República y finalmente la Guerra Civil. Pero para la familia Calderón, la preocupación inmediata era más personal. La muerte de Aurelio a los 85 años los había dejado sin su patriarca fundador y estratega genético. Alonso, ahora de 33 años y con las marcas físicas de la endogamia concentrada, calvicie prematura, un temblor severo en las manos y dientes que nunca se habían formado correctamente, había asumido el liderazgo del programa de cría de la familia, pero su capacidad intelectual, limitada por retrasos en el desarrollo, lo hacía mal equipado para manejar los complejos cálculos genealógicos que su abuelo había utilizado para guiar las decisiones de apareamiento. La responsabilidad recayó en su lugar en su hermana, Concepción, quien había heredado no solo la obsesión de Aurelio por la pureza genética, sino también su inteligencia calculadora y su pragmatismo implacable. Bajo el liderazgo de Concepción, las prácticas de la familia se volvieron aún más sistemáticas e inquietantes. Estableció lo que llamó programas de cría, determinando qué miembros de la familia se reproducirían y con quién, basándose en un análisis detallado de la calidad de la descendencia anterior y las combinaciones genéticas que aún no se habían intentado. También instituyó evaluaciones genéticas regulares de todos los miembros de la familia, midiendo características físicas, probando capacidades mentales y evaluando lo que ella denominaba indicadores de linaje para optimizar futuras decisiones de reproducción. La tercera generación de niños Calderón, que ahora sumaba más de 20 individuos, mostraba los efectos acumulativos de 40 años de endogamia deliberada. Las deformidades físicas se habían vuelto tan comunes que la familia había desarrollado técnicas especializadas para el cuidado de niños nacidos con paladar hendido, pie zambo y diversas formas de malformación esquelética. Las discapacidades mentales iban desde leves dificultades de aprendizaje hasta graves retrasos en el desarrollo que dejaban a algunos miembros de la familia incapaces de cuidarse a sí mismos. Sin embargo, estos resultados seguían siendo vistos como bajas aceptables en la búsqueda de la perfección genética. Más perturbador que las anomalías físicas y mentales, sin embargo, era el condicionamiento psicológico que había moldeado la comprensión de las relaciones humanas normales de la tercera generación. Los niños que habían sido criados desde el nacimiento para ver a sus hermanos, primos, tías y tíos
como posibles parejas reproductoras, mostraban una ausencia total de tabúes naturales contra el incesto. Hablaban casualmente sobre decisiones de planificación familiar, evaluaban las cualidades genéticas de sus parientes con distanciamiento clínico y aceptaban sus roles predeterminados en el programa de cría con un entusiasmo que habría horrorizado a cualquier observador externo. El aislamiento de la familia también había producido cambios culturales que los separaban de la sociedad española dominante de manera fundamental. Su lenguaje había evolucionado a un dialecto que incorporaba terminología genética técnica con conceptos religiosos arcaicos, creando un vocabulario que era prácticamente incomprensible para los forasteros. Su vestimenta, todavía hecha a mano según patrones de la década de 1890, los marcaba inmediatamente como pertenecientes a una época anterior. Lo más significativo es que su comprensión del tiempo, la historia y el mundo exterior permaneció congelada en el período de su fundación, convirtiéndolos en anacronismos vivientes en un país en rápida modernización. Fue durante este periodo que Esperanza, ahora de 53 años y mostrando signos del envejecimiento prematuro común entre las hembras reproductoras de la familia, tomó una decisión que finalmente conduciría a su descubrimiento. Había pasado décadas documentando las actividades de la familia en diarios escondidos por todo el complejo de la casa de campo, pero ahora reconoció que sus registros carecerían de sentido a menos que de alguna manera llegaran a las autoridades externas. La pregunta era cómo hacer contacto con el mundo exterior sin destruir a la familia que había ayudado a crear y perpetuar. Su solución fue tan ingeniosa como desesperada. Comenzó a dejar mensajes cuidadosamente elaborados en lugares donde pudieran ser descubiertos por los viajeros ocasionales que pasaban por el valle, cazadores, topógrafos del gobierno o comerciantes que viajaban entre Cangas de Onís y Santander. Estos mensajes estaban escritos en español estándar, en lugar del dialecto evolucionado de la familia, y contenían la información suficiente para intrigar a los lectores potenciales sin revelar el alcance total de las actividades de la familia Calderón. Los mensajes describían una comunidad única en las montañas que había conservado antiguas tradiciones españolas y que podría ser de interés para los académicos que estudiaban las estructuras sociales históricas. Incluían direcciones generales al complejo de la casa de campo y sugerían que los visitantes serían bienvenidos si se acercaban con el debido respeto por las formas de vida tradicionales. Esperanza esperaba que estos mensajes eventualmente atrajeran la atención de alguien con la autoridad y la comprensión necesarias para intervenir en la situación. Su plan podría haber funcionado, pero los acontecimientos políticos en España se dirigían hacia la crisis más rápido de lo que sus cuidadosas preparaciones podían dar fruto. La Segunda República Española, establecida en 1931, estuvo marcada por una creciente polarización social y política que dificultó la administración gubernamental normal. Incluso en áreas accesibles, en regiones remotas como el Valle de Calderón, la supervisión administrativa se volvió prácticamente inexistente a medida que los funcionarios se centraban en preocupaciones nacionales más apremiantes. El estallido de la Guerra Civil en julio de 1936 puso fin efectivamente a cualquier posibilidad de que los mensajes de esperanza recibieran atención oficial. España se estaba consumiendo en un conflicto que enfrentaba a fascistas contra republicanos, conservadores contra revolucionarios,
católicos contra secularistas. Los valles remotos del oriente de Asturias se convirtieron en refugios para desertores, escondites para fugitivos políticos y tierra de nadie donde la aplicación de la ley normal dejó de funcionar. Para la familia Calderón, la guerra civil representó tanto una oportunidad como un peligro. El colapso de la autoridad gubernamental significaba que podían continuar sus actividades sin temor a la interferencia oficial, pero también trajo consigo grupos armados e individuos desesperados a su territorio previamente seguro. Para 1937 se encontraban con soldados, refugiados y bandidos con creciente frecuencia, obligándolos a desarrollar estrategias para tratar con los forasteros mientras protegían sus secretos. La respuesta de la familia a este desafío reveló la extensión total de su transformación psicológica. En lugar de ver la guerra como una oportunidad para escapar de su existencia aislada, la interpretaron como una confirmación de la superioridad de su sociedad cerrada. La violencia y el caos del mundo exterior, creían, probaban que las relaciones humanas normales eran intrínsecamente corruptas y destructivas. Su propio programa de cría, cuidadosamente controlado, por el contrario, había creado una comunidad basada en la excelencia genética y la armonía social. Esta interpretación les permitió racionalizar medidas cada vez más extremas para proteger su aislamiento. Los miembros de la familia que expresaban interés en el mundo exterior eran sometidos a sesiones de reeducación diseñadas para reforzar su compromiso con la pureza genética. Los niños que mostraban signos de querer irse eran confinados en el complejo, hasta que demostraban la debida devoción a los objetivos familiares. Lo más inquietante de todo, los pocos forasteros que accidentalmente descubrían su ubicación eran reclutados en la estructura familiar o eliminados como amenazas a su misión genética. El invierno de 1937-1938 trajo consigo una serie de eventos que finalmente conducirían al descubrimiento que cambió la vida de Thomas Mackinnon para siempre. La guerra civil estaba entrando en su fase final, con las fuerzas nacionalistas de Franco ganando terreno en todo el norte de España. Asturias, un bastión republicano, estaba experimentando la brutal represión que caracterizaría los primeros años de la dictadura de Franco. Las fuerzas gubernamentales estaban realizando búsquedas sistemáticas en áreas remotas en busca de fugitivos republicanos, depósitos de armas y evidencia de resistencia política. Fue durante una de estas búsquedas que un destacamento de la Guardia Civil encontró, por primera vez, evidencia de la existencia de la familia Calderón. En diciembre de 1937, una patrulla que seguía informes de actividad republicana en el Valle de Payes descubrió uno de los mensajes de esperanza escondido en las ruinas de una cabaña de pastor abandonada. La nota, escrita con su pulcra caligrafía, describía una comunidad tradicional española que había mantenido linajes de sangre pura durante generaciones e invitaba a las autoridades competentes a visitar su hogar ancestral. El oficial al mando, el sargento Miguel Rentería, inicialmente desestimó el mensaje como la fantasía de algún ermitaño o los desvaríos de un refugiado de guerra, pero algo en el lenguaje preciso y las referencias geográficas específicas lo convenció de que merecía una investigación. Más importante aún, el valle descrito en el mensaje era exactamente el tipo de ubicación remota donde los combatientes republicanos podrían establecer escondites o depósitos de armas. La aproximación de la patrulla al complejo Calderón en enero de 1938 marcó el comienzo de una confrontación que se había estado gestando durante décadas. La familia,
que ahora sumaba 43 individuos, desde bebés hasta adultos mayores, había desarrollado elaborados protocolos para tratar con amenazas externas. Estos protocolos, refinados a través de encuentros con varios intrusos en tiempos de guerra, implicaban una combinación de desorientación, intimidación y, cuando era necesario, eliminación de testigos. El primer vistazo de la patrulla de la Guardia Civil al complejo fue lo suficientemente sorprendente: un conjunto de edificios de piedra que parecían congelados en el tiempo, habitados por personas que vestían ropas de un siglo anterior y hablaban un dialecto que apenas era reconocible como español. Pero a medida que el sargento Rentería y sus hombres comenzaron a investigar la comunidad más de cerca, descubrieron evidencia de actividades que desafiaban la comprensión. Los gráficos genealógicos de la familia, que cubrían cada pared de la casa principal, revelaban un patrón de endogamia que solo podía describirse como incesto sistemático que abarcaba múltiples generaciones. Los registros de nacimiento, mantenidos meticulosamente por Aurelio y luego por Concepción, documentaban el parentesco de docenas de niños cuya herencia genética violaba toda norma social y religiosa de la sociedad española. Lo más inquietante de todo, los propios miembros de la familia hablaban abiertamente de sus prácticas de cría, viéndolas no como secretos vergonzosos, sino como logros dignos de orgullo. El sargento Rentería, un militar de carrera que había visto los peores horrores de la guerra civil, se encontró confrontado con algo que desafiaba su comprensión de la propia naturaleza humana. Este no era el abuso burdo que ocasionalmente surgía en comunidades rurales aisladas, sino más bien un sofisticado programa multigeneracional de manipulación genética que se había llevado a cabo con precisión científica y fervor religioso. La confrontación inicial podría haber terminado con el arresto de los miembros adultos de la familia y la colocación de los niños bajo custodia estatal, pero los acontecimientos tomaron un giro diferente debido a la presencia de alguien inesperado entre la patrulla de la Guardia Civil. Thomas Mackinnon, el corresponsal de guerra estadounidense, que más tarde escribiría los informes sellados que documentaron el alcance total de las actividades de la familia Calderón. Mackinnon, un periodista de 28 años que trabajaba para varios periódicos estadounidenses, había solicitado permiso para observar operaciones militares en la Asturias rural como trasfondo para artículos sobre el impacto de la guerra en la sociedad española tradicional. Estaba particularmente interesado en cómo las comunidades aisladas habían sido afectadas por el conflicto, convirtiéndolo en un testigo ideal del descubrimiento de una familia que había permanecido completamente intocada por eventos externos durante más de 4 décadas. La presencia de Mackinnon cambió la dinámica del encuentro de maneras cruciales. Como civil estadounidense, sin interés directo en los conflictos políticos españoles, pudo abordar la situación con una objetividad que habría sido imposible para las autoridades españolas. Más importante aún, su formación como periodista lo capacitó para documentar evidencia y preservar testimonios de maneras que resultarían invaluables para comprender el alcance total de lo que había ocurrido en el Valle de Calderón. La reacción inicial del corresponsal estadounidense a la familia fue una combinación de fascinación y horror que moldearía su reportaje durante las próximas décadas. Reconoció inmediatamente que estaba presenciando algo sin precedentes en la historia europea moderna, una sociedad cerrada que se había aislado deliberadamente
de la civilización humana normal en pos de objetivos genéticos que rozaban la fantasía científica. Pero Mackinnon también reconoció que el momento del descubrimiento creaba enormes complicaciones para cualquier respuesta oficial. España estaba en medio de una brutal guerra civil que ya se había cobrado cientos de miles de vidas y desplazado a millones más. El nuevo gobierno de Franco estaba centrado en la consolidación política y la supresión de la resistencia republicana. Lo último con lo que las autoridades españolas querían lidiar era un escándalo que involucrara incesto sistemático en una comunidad montañosa remota. La solución que surgió de las discusiones entre el sargento Rentería y Mackinnon reflejó las realidades pragmáticas de la gobernanza en tiempos de guerra. La familia Calderón sería reubicada discretamente en instituciones separadas donde los niños podrían recibir atención y educación adecuadas, mientras que los adultos enfrentarían un proceso judicial por sus crímenes. El caso se manejaría con discreción para evitar crear publicidad que pudiera avergonzar al nuevo gobierno o proporcionar material de propaganda para los opositores republicanos. El papel de Mackinnon en este arreglo fue crucial. Como periodista estadounidense con conexiones internacionales, podía asegurar que el caso recibiera la documentación adecuada y que el bienestar de los niños fuera protegido durante el proceso de transición. A cambio, accedería a retrasar la publicación de sus hallazgos hasta que las autoridades españolas hubieran completado su investigación y logrado alguna resolución de la situación. Lo que ninguno de ellos anticipó fue que el retraso temporal en la publicación se prolongaría durante décadas, convirtiéndose finalmente en un silencio permanente que dejaría la historia de la familia Calderón sepultada en archivos clasificados hasta mucho después de que todos los participantes hubieran muerto. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el Valle de Payes se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para nunca perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en este relato del linaje más aislado de la historia europea. El alcance total de los experimentos genéticos de la familia Calderón se reveló durante una investigación de una semana en febrero de 1938 que Mackinnon describiría más tarde como descender a una pesadilla viviente que desafió todo lo que creía saber sobre la civilización humana. Trabajando junto a autoridades médicas españolas que habían sido llevadas discretamente para evaluar la situación, el corresponsal estadounidense documentó evidencia de prácticas de cría sistemática que habían producido resultados más extensos y más inquietantes de lo que nadie había imaginado inicialmente. Los exámenes médicos de los miembros de la familia revelaron patrones de anomalías genéticas que pintaban una imagen clara de las consecuencias de la endogamia concentrada. El doctor Carlos Mendizábal, un genetista de la Universidad de Salamanca, a quien se le había hecho jurar secreto sobre el caso, concluyó que la familia Calderón representaba la población humana más genéticamente aislada en la historia documentada, con niveles de homocigosidad genética que superaban cualquier cosa registrada previamente en la literatura científica. Las manifestaciones físicas de esta concentración genética eran evidentes en toda la familia. Casi todos los miembros mostraban alguna forma de anomalía en el desarrollo,
que iba desde problemas relativamente menores, como formaciones dentales inusuales e irregularidades esqueléticas, hasta problemas graves, incluida la profunda discapacidad intelectual, la sordera congénita y diversas formas de malformación de órganos. La tasa de mortalidad infantil había sido de aproximadamente el 60%, con la mayoría de las muertes ocurridas dentro del primer año de vida debido a complicaciones relacionadas con trastornos genéticos. Pero las anomalías físicas, por horripilantes que fueran, palidecían en comparación con el impacto psicológico de las prácticas de cría de la familia en los supervivientes. Los niños y jóvenes adultos que habían alcanzado la madurez dentro del complejo mostraban una ausencia total de desarrollo social normal. Habían sido criados para ver a sus hermanos, padres y primos exclusivamente a través de la lente de la utilidad genética, evaluando las relaciones familiares en función de los posibles resultados de cría en lugar de los lazos emocionales. Las entrevistas de McKinnon con los miembros de la familia revelaron la extensión total de su condicionamiento psicológico. Concepción, ahora la líder principal de la familia, habló con distanciamiento clínico sobre su papel en la selección de parejas de cría y la supervisión de los resultados del embarazo. Mantuvo registros detallados no solo de las combinaciones genéticas, sino también de las evaluaciones de rendimiento de los miembros de la familia, calificando sus contribuciones al programa de mejora genética con puntuaciones numéricas que determinaban su estatus dentro de la jerarquía familiar. Los niños, con edades que iban desde bebés hasta jóvenes adultos, demostraron niveles de adoctrinamiento que a McKinnon le resultaron casi imposibles de comprender. Hablaban casualmente sobre sus roles predeterminados en futuros programas de cría, evaluaban a sus propios hermanos como posibles parejas con objetividad científica y expresaban un entusiasmo genuino por su participación en lo que se les había enseñado a ver como una misión sagrada de purificación genética. Lo más inquietante de todo fue el descubrimiento de los diarios ocultos de esperanza, que proporcionaban un relato día a día del desarrollo de la familia durante 4 décadas. Sus registros meticulosamente mantenidos documentaban no solo las decisiones de cría y sus resultados, sino también las técnicas psicológicas que se habían utilizado para mantener la cohesión familiar y prevenir la rebelión contra el sistema. Los diarios revelaron que varios miembros de la familia sí habían intentado escapar a lo largo de los años, pero habían sido sistemáticamente cazados, sometidos a procesos de corrección brutales y devueltos a la obediencia o eliminados como amenazas a la seguridad familiar. Los intentos de escape habían llevado al desarrollo de mecanismos de control cada vez más sofisticados. Se prohibía a los miembros de la familia viajar solos más allá del área inmediata del complejo. Los niños eran sometidos a pruebas de lealtad regulares diseñadas para identificar posibles disidentes antes de que pudieran actuar por impulsos rebeldes. Lo más efectivo, la familia, había desarrollado un elaborado sistema de vigilancia mutua, con miembros de la familia obligados a informar cualquier signo de deslealtad o deseo de abandonar la comunidad. Estos mecanismos de control se habían justificado a través de un complejo marco ideológico que combinaba una teología católica distorsionada con teorías pseudocientíficas sobre la superioridad genética. Se enseñó a los miembros de la familia que estaban involucrados en la obra de Dios de purificar a la humanidad
y que cualquier traición a su misión resultaría no solo en la condenación personal, sino también en la corrupción de toda la especie humana. Esta justificación teológica hizo que la resistencia al sistema fuera virtualmente imposible para los individuos que habían sido criados dentro de sus confines. La investigación también reveló la extensión total del aislamiento de la familia de la sociedad española normal. Habían desarrollado su propio sistema monetario basado en contribuciones genéticas en lugar de intercambio monetario. Su calendario se organizaba en torno a los ciclos de cría en lugar de festividades religiosas o civiles. Lo más significativo, habían creado su propio sistema legal, con Concepción sirviendo como juez, jurado y verdugo para cualquier violación de las políticas genéticas familiares. El descubrimiento más escalofriante de Mackinnon se produjo cuando examinó los planes de expansión de la familia. Lejos de estar satisfechos con su población actual, el liderazgo había desarrollado elaboradas estrategias para reclutar nuevo material genético de fuentes externas. Habían identificado varias otras familias aisladas en la región que podrían ser adecuadas para la absorción en su programa de cría y habían comenzado a hacer contacto con estos posibles objetivos a través de campañas de engaño cuidadosamente elaboradas. La estrategia de reclutamiento implicaba acercarse a familias aisladas durante momentos de crisis, muertes, dificultades económicas o persecución política y ofrecer asistencia a cambio de alianzas matrimoniales. Los jóvenes adultos de las familias objetivo serían invitados a unirse al complejo Calderón como cónyuges para los miembros de la familia, pero no se les informaría sobre la verdadera naturaleza de la comunidad hasta después de haber quedado atrapados física y psicológicamente dentro del sistema. Varios de esos reclutamientos ya habían tenido éxito. Mackinnon descubrió evidencia de que al menos 6 individuos de familias externas habían sido absorbidos por el programa genético Calderón durante la década anterior. Estos reclutas habían sido sistemáticamente aislados de sus familias originales, sometidos a intensos procesos de adoctrinamiento y eventualmente integrados en el programa de cría como si hubieran nacido en el sistema. El destino de aquellos que resistieron la integración fue documentado en los diarios de Esperanza con precisión clínica. Los ninontosi individuos que se negaron a participar en el programa de cría fueron sometidos a niveles crecientes de coerción psicológica y física hasta que cumplieron o fueron considerados irredimibles. Aquellos en la última categoría simplemente desaparecieron de los registros, con breves anotaciones que indicaban que habían sido devueltos a Dios o habían elegido buscar su fortuna en otro lugar. La investigación de Mackinnon reveló que la familia había desarrollado técnicas sofisticadas para deshacerse tanto de los reclutas resistentes como de la descendencia genéticamente defectuosa. Una serie de tumbas sin marcar en el bosque que rodeaba el complejo contenían los restos de al menos 20 individuos cuyas muertes nunca habían sido reportadas a las autoridades civiles. Las tumbas estaban organizadas en un patrón metódico que sugería un uso regular durante un periodo prolongado, lo que indicaba que la eliminación de individuos inadecuados se había convertido en un aspecto rutinario del sistema de gestión genética de la familia. El descubrimiento final del corresponsal estadounidense fue quizás el más perturbador de todos, evidencia de que las actividades de la familia habían sido conocidas por ciertas autoridades españolas durante años, pero habían sido deliberadamente ignoradas
debido a la ubicación remota y el caos político del periodo de la Guerra Civil. Los sacerdotes locales habían recibido informes sobre las prácticas inusuales de la familia, pero los habían desestimado como supersticiones rurales. Los funcionarios del gobierno habían sido informados sobre personas desaparecidas en la región, pero habían atribuido las desapariciones a la violencia relacionada con la guerra en lugar de investigarlas sistemáticamente. Esta negligencia oficial había permitido a la familia operar con completa impunidad durante más de 4 décadas, expandiendo sus experimentos genéticos y actividades de reclutamiento mientras permanecía esencialmente invisible para el mundo exterior. El descubrimiento en 1938 no se había producido debido a ningún esfuerzo sistemático para investigar comunidades rurales, sino puramente por accidente durante una patrulla militar que había estado buscando fugitivos republicanos. La comprensión de que una actividad criminal tan extensa podría continuar sin ser detectada durante tanto tiempo planteó profundas preguntas sobre la efectividad de la supervisión gubernamental en la España rural y la vulnerabilidad de las poblaciones aisladas a la explotación depredadora. McKinnon reconoció que el caso Calderón representaba no solo un incidente aislado de disfunción familiar, sino una falla sistemática de las instituciones sociales que tenía serias implicaciones para la protección de las poblaciones vulnerables en todo el país. El desmantelamiento del complejo de la familia Calderón en marzo de 1938 requirió un esfuerzo cuidadosamente coordinado que involucró a profesionales médicos, trabajadores sociales y personal de seguridad que habían sido juramentados a un secreto absoluto sobre la operación. Las autoridades españolas, ya abrumadas por los desafíos de la reconstrucción posterior a la Guerra Civil, estaban decididas a manejar la situación con la mínima publicidad que pudiera avergonzar al nuevo gobierno de Franco o crear complicaciones internacionales. McKinnon observó cómo 43 individuos eran removidos sistemáticamente del único mundo que la mayoría de ellos había conocido y distribuidos entre varias instituciones en el norte de España. Los niños más pequeños, aquellos menores de 10 años, fueron colocados en orfanatos católicos donde podían recibir educación adecuada y, con suerte, superar el daño psicológico de su condicionamiento temprano. Los niños mayores y los jóvenes adultos fueron enviados a instalaciones especializadas que combinaban tratamiento médico para sus trastornos genéticos con programas de rehabilitación intensivos diseñados para prepararlos para una eventual integración en la sociedad normal. Los miembros adultos de la familia enfrentaron un destino más complejo. Concepción y varios otros líderes del programa de cría fueron juzgados discretamente por crímenes que incluían incesto, abuso infantil, secuestro y múltiples cargos de asesinato. Sin embargo, sus juicios se llevaron a cabo en sesiones cerradas, con registros sellados para evitar el conocimiento público del caso. La mayoría recibió largas penas de prisión, aunque varios murieron bajo custodia en pocos años debido a los efectos de los trastornos genéticos y el estrés de adaptarse a la vida fuera de su comunidad aislada. Esperanza, cuyos diarios habían proporcionado evidencia crucial para comprender las actividades de la familia, presentó a las autoridades un dilema particular. Su documentación detallada había hecho posible la investigación, pero ella también era claramente cómplice de décadas de actividad criminal. La solución fue ofrecerle inmunidad de procesamiento
a cambio de una cooperación continua con los investigadores que estudiaban los efectos genéticos y psicológicos del aislamiento extremo y la endogamia. Bajo este acuerdo, Esperanza pasó sus años restantes trabajando con el doctor Mendizábal y otros científicos que intentaban comprender todas las implicaciones del caso Calderón. Sus conocimientos sobre las técnicas de condicionamiento psicológico de la familia y los procesos de selección genética proporcionaron datos valiosos para la investigación que más tarde informarían las políticas de protección infantil y la detección de situaciones de abuso aislado. El complejo físico en sí mismo fue documentado a fondo y luego destruido sistemáticamente. McKinnon participó en este proceso fotografiando cada habitación, catalogando cada documento y preservando evidencia que más tarde sería sellada en los archivos del gobierno español. Los gráficos genealógicos que habían cubierto las paredes fueron cuidadosamente copiados antes de ser quemados, creando un registro permanente de lo que el doctor Mendizábal llamó la documentación más completa de endogamia humana jamás reunida. Las tumbas sin marcar en el bosque circundante fueron excavadas y sus contenidos sometidos a un análisis cuidadoso. Se recuperaron los restos de 23 individuos que iban desde bebés que habían muerto poco después del nacimiento hasta adultos que parecían haber sido asesinados cuando intentaron abandonar la familia o se resistieron a sus requisitos de cría. Cada conjunto de restos contaba una historia de la violencia sistemática que había sido necesaria para mantener el aislamiento genético de la familia. El papel del corresponsal estadounidense tras el descubrimiento resultó ser a la vez profesionalmente desafiante y personalmente traumático. Su acuerdo inicial de retrasar la publicación mientras las autoridades españolas manejaban la situación parecía razonable, pero a medida que los meses se convirtieron en años sin ninguna resolución, comenzó a darse cuenta de que el caso nunca se haría público a través de canales oficiales. El gobierno de Franco tenía demasiado invertido en proyectar una imagen de valores tradicionales españoles y estabilidad social como para arriesgarse a la vergüenza internacional que resultaría de revelar la existencia de una operación de incesto tan extensa. El corresponsal estadounidense hizo varios intentos de publicar sus hallazgos a través de medios de comunicación internacionales, pero fue constantemente bloqueado por una combinación de presión del gobierno español y la recelo editorial a imprimir historias que parecían demasiado extremas para ser creíbles. Los pocos editores que estaban dispuestos a considerar la publicación exigieron fuentes que lo corroboraran y una confirmación oficial que las autoridades españolas no estaban dispuestas a proporcionar. Frustrado por estos obstáculos, McKinnon finalmente decidió depositar su documentación completa en el Departamento de Estado de los EEUU, con la esperanza de que futuros investigadores o periodistas pudieran acceder a los materiales cuando las condiciones políticas cambiaran. Su informe sellado, presentado en 1940, incluyó miles de páginas de testimonio, cientos de fotografías y registros genealógicos detallados que proporcionaban una imagen completa de las 4 décadas de experimentación genética de la familia Calderón. El destino de los miembros sobrevivientes de la familia varió considerablemente, dependiendo de su edad, condición física y adaptabilidad psicológica. Los niños más pequeños, aquellos que habían sido removidos antes de los 5 años, generalmente tuvieron éxito en adaptarse a entornos sociales normales y finalmente
se integraron en la sociedad española con poca evidencia de sus orígenes inusuales. Varios de estos niños fueron adoptados por familias a las que nunca se les informó sobre sus antecedentes, lo que les permitió crecer sin el estigma de su herencia genética. Los niños mayores y los adolescentes enfrentaron desafíos más significativos. Muchos sufrieron discapacidades físicas que requirieron tratamiento médico continuo, mientras que otros mostraron problemas psicológicos que hicieron que la integración social fuera difícil o imposible. Algunos pasaron toda su vida en atención institucional, sin superar completamente el condicionamiento que habían recibido durante sus primeros años en el complejo. Quizás, lo más trágico, varios de los miembros de la familia rescatados resultaron incapaces de adaptarse a la vida en el mundo exterior e intentaron repetidamente regresar a las montañas donde se había ubicado su complejo. Estos individuos habían sido condicionados tan a fondo para ver su existencia aislada como superior a la sociedad normal que experimentaron el mundo en general como caótico, corrupto y espiritualmente inferior. Al menos 3 antiguos miembros de la familia se suicidaron en lugar de seguir viviendo en lo que percibían como un entorno ajeno y hostil. El impacto a largo plazo del caso Calderón se extendió mucho más allá del destino inmediato de los propios miembros de la familia. La investigación del doctor Mendizábal sobre los efectos genéticos de la endogamia extrema contribuyó a importantes avances en la comprensión de los trastornos hereditarios y las consecuencias médicas del aislamiento genético. Su trabajo también influyó en el desarrollo de programas de detección diseñados para identificar y ayudar a otras comunidades aisladas que pudieran ser vulnerables a formas similares de abuso sistemático. Más ampliamente, el caso resaltó la necesidad de una supervisión mejorada de las poblaciones rurales y una mejor protección para los individuos que viven en áreas remotas donde los controles sociales tradicionales podrían colapsar. El gobierno español, a pesar de su renuencia a publicitar el caso Calderón, implementó nuevas políticas que requerían visitas regulares a comunidades aisladas por parte de trabajadores sociales y personal médico. El informe sellado de McKinnon permaneció clasificado durante más de 40 años y finalmente estuvo disponible para los investigadores en la década de 1980 como parte de una desclasificación más amplia de documentos de la era de la Guerra Civil Española. Incluso entonces, el acceso se restringió a investigadores académicos calificados que acordaron mantener el anonimato de los miembros sobrevivientes de la familia y sus descendientes. El propio corresponsal estadounidense fue profundamente cambiado por su encuentro con la familia Calderón. Continuó su carrera periodística durante varias décadas más, cubriendo conflictos y problemas sociales en toda Europa y América Latina, pero sus colegas notaron que nunca más mostró el mismo optimismo sobre la naturaleza humana que había caracterizado su trabajo anterior. En entrevistas realizadas cerca del final de su vida, McKinnon describió el caso Calderón como un vistazo a la oscuridad que existe dentro de los seres humanos cuando todas las restricciones sociales son eliminadas y todos los límites morales son abandonados. El capítulo final de la historia de Calderón llegó en 1983, cuando Esperanza murió en un asilo de ancianos de Madrid a la edad de 96 años. Había pasado las últimas 4 décadas de su vida trabajando con investigadores y ocasionalmente reuniéndose con periodistas que
que habían obtenido acceso a los materiales desclasificados. Hasta el final, mantuvo que el programa de cría de la familia, a pesar de sus horribles consecuencias, había sido motivado por creencias genuinas sobre la mejora genética y la perfección humana. Su muerte marcó el fin de la memoria viva de las actividades de la familia, pero la documentación que había ayudado a preservar continuó proporcionando información valiosa para los investigadores que estudiaban el aislamiento social extremo, el abuso sistemático y los mecanismos psicológicos que permiten a la gente común participar en una crueldad extraordinaria. El caso Calderón se convirtió en una referencia estándar en la literatura académica sobre disfunción familiar, asesoramiento genético y la protección de poblaciones vulnerables. Hoy, el valle donde una vez estuvo el complejo Calderón permanece en gran parte deshabitado. Los residentes locales todavía hablan en susurros sobre la familia maldita que una vez vivió allí, y los excursionistas ocasionales informan haber encontrado restos de cimientos de piedra en el bosque. El gobierno español nunca ha reconocido el caso públicamente, y los registros oficiales de la investigación permanecen sellados bajo leyes que protegen la privacidad familiar y la seguridad estatal. Sin embargo, el legado de las hermanas Calderón y su marido compartido continúa influyendo en nuestra comprensión del comportamiento humano en condiciones extremas. Su historia sirve como un recordatorio de que la civilización es un constructo frágil, fácilmente corrompido, cuando el aislamiento y la ideología fanática se combinan para crear sistemas cerrados inmunes al escrutinio externo y la corrección moral. Este oscuro capítulo de la historia española nos muestra que los monstruos más peligrosos no son seres sobrenaturales del folclore, sino más bien personas comunes que se convencen a sí mismas de que sus terribles acciones sirven a algún propósito superior. La familia Calderón creía que estaba creando la perfección genética, pero solo produjo sufrimiento, discapacidad y muerte, un testimonio del poder corruptor, del aislamiento absoluto y la capacidad humana de autoengaño al servicio de ideales retorcidos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O podría haber otras comunidades aisladas, aún ocultas del mundo, persiguiendo sus propias visiones oscuras de la mejora humana? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este inquietante relato de las montañas de Asturias. Si disfrutaste de esta exploración de uno de los secretos familiares más perturbadores de la historia, suscríbete a nuestro canal, presiona la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie los misterios más oscuros de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos desenterrando los horrores sepultados que moldearon nuestro mundo.